Hola, ¿qué tal amigos de Codea.app? En este video estaremos viendo la diferencia entre los comandos PHP Artisan Migrate Refresh y PHP Artisan Migrate Fresh, ya que en mi video sobre cómo ejecutar migraciones olvidé mencionar el comando Migrate Fresh, que si bien tiene una función similar al comando Migrate Refresh, tiene una diferencia bastante importante. Vamos a ello. Para explicar esta diferencia usaremos de ejemplo el mismo proyecto que usé en el video de cómo crear migraciones. Si no lo vieron es bastante simple. Miren, en el proyecto solo tenemos estas migraciones. Si vamos a nuestro php-myadmin y nos logueamos, veremos que en la base de datos que especificamos en nuestro archivo .env, todas estas migraciones ya son tablas, como pueden ver aquí. Pero para poder explicar la diferencia, tengo que hacer un breve repaso por algunos comandos que ya vimos antes. Para ello es necesario dejar esto vacío. ¿Qué comando uso? Pues el comando php artisan migrate rollback. Dado que todas estas migraciones se crearon en el mismo lote, es decir, en la misma ejecución del php artisan migrate, todas pertenecen al lote 1 y por tanto todas serán borradas. Observen. Esperamos lo que tarde y volvamos a la base de datos. Ahora, antes de refrescar la página y ver cómo se borró todo por efectos del rollback, miren que cada acción del comando rollback, es decir, cada pequeño rollback que se hizo, fue a cada una de las migraciones que se habían registrado en la tabla Migrations, pero empezando por el final. Por lo que primero se haría un rollback de huéspedes, porque está al último en la tabla Migrations. Luego un rollback a la migración de URLs, porque es la que sigue si empezamos por el final. Luego a la migración de check-ins, la de administración y así sucesivamente. Esto es muy importante que lo tengan presente para entender cómo trabaja el Migrate Refresh, a diferencia del Migrate Fresh. Ahora sí, como hicimos rollback, todo esto se borrará y podré empezar de nuevo. Refrescamos la página. Listo. La única tabla que se conserva, como siempre, es la de Migrations. Ahora que sabemos cómo trabaja rollback más a detalle, migremos una vez más para generar las tablas. Ahora sí, todo se ha migrado correctamente y volvemos a como estábamos al principio. Pero, ¿para qué hago todo esto? Pues para aclarar la principal diferencia que tiene Migrate Refresh con respecto al Migrate Fresh. Y es que estos comandos que acabo de ejecutar se pueden hacer en uno solo. Es decir, hacer un rollback y migrar todo. Uno después del otro, claro, o sea, no al mismo tiempo. Es justamente eso lo que hace el comando php artisan migrate refresh. Si lo ejecutaran ahora, verían exactamente lo que tenemos aquí, es decir, un procedimiento de rollback y uno de migrar. Pero, ¿qué pasa si agrego dos migraciones más? Unas migraciones de prueba. Ya tengo los comandos listos, así que solo los ejecuto. Esperamos lo que tarden. Y una vez terminado, tendremos dos migraciones listas en mi carpeta de migraciones de nuestro proyecto. Aquí están. Ahora, si usamos el PHP Artisan Migrate, estas dos migraciones se agregarán con lote 2. Pero imaginemos que hicimos algún cambio en alguna migración que teníamos antes, alguna de estas, y requerimos hacer los cambios y luego migrar. Para ello usaríamos el comando migrate refresh y no tendríamos problemas, ¿verdad? Así que hagamos eso. Corremos el comando y listo. Aquí me detendré un momento para explicar esta parte. ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué es todo esto? Bueno, a eso me refería con que el comando hace dos acciones en una. Primero se hace un rollback, que como pueden ver es exactamente el mismo proceso que sigue el comando php artisan migrate rollback, solo que inmediatamente después se vuelve a migrar todo. Por eso ven ahí como una división. Primero los rolling back y luego los migrated. Veamos esto más despacio. Luego de que ejecutamos el comando, vienen los rollback. Y lo primero que vemos es esto. Esta es una forma que tiene el comando para avisarte cómo va el avance. Primero te dice rolling back, que significa volviendo atrás, o retrocediendo para este caso, refiriéndose a que va a iniciar el rollback para la migración a continuación. Y luego te dice rolled back, que significa que ya finalizó con el rollback de la migración, create huéspedes
Table. Para cada migración hará lo mismo y ustedes se preguntarán, ¿y todo este detalle como para qué? Pues pasa que si es que hay algún error en el proceso, sabremos dónde pasó dicho error, que de hecho es lo que voy a provocar en un momento. Esto será así hasta llegar a la parte en la que se tiene que migrar todo de nuevo, que es todo lo que ven aquí abajo. Aquí se sigue un proceso similar. Primero el comando te avisa, estoy migrando el fichero create user table, y luego te confirma en verdecito que se migró correctamente, es decir, ya existe tu tabla en tu base de datos. Todo esto lo hace este comando cada que lo ejecutas. Ahora volvamos a la base de datos. Y una vez más tenemos todo listo. Es decir, se borró las migraciones originales que tenían el lote 1 y luego se volvió a crear todo. Y al volverse a crear, se agregaron las pruebas también con lote 1. Esto es muy importante. Observen que ambas pruebas están ya guardadas en la tabla migration, por lo que cada rollback que hagamos, ya sea el comando de únicamente hacer rollback o el migrate refresh, vendrán a la tabla para consultar qué migraciones hay y al hacer el rollback se borrará lo más reciente. Es decir, como ahora todo tiene lote 1, se borrarían todas las tablas. Si hubiese alguna tabla con lote 2, se borraría únicamente esa, por ser la más reciente. Así es como funcionan los rollbacks de la mano con la tabla migrations. Pero les planteo la siguiente situación. ¿Qué sucede si borramos las pruebas que hicimos? Bien, ya no existen. Y luego volvemos a intentar correr el comando migrate refresh. Tendremos un problema, y es que el comando intentará hacer un rollback de todas las migraciones que estén en la tabla migrations, y en tal tabla ya se encontraban las migraciones de prueba que creamos, por lo que al borrarlas, ahora el comando intentará hacer un rollback de migraciones que ya no existen. Si le echamos un vistazo a la tabla migration, veremos algo muy interesante, y es que las pruebas, dado que no se migraron porque no existían, conservan el lote 1. Entonces, si vuelvo a intentar correr el comando migrate refresh, una vez más, ya no nos mostraría la advertencia, ¿no? Porque a excepción de las pruebas, todas las migraciones tienen el lote 2, porque se volvieron a crear todas juntas. Por lo tanto, el comando migrate refresh solo haría el rollback de las migraciones más recientes. Como ven, la advertencia sigue apareciendo, pero ahora al final. ¿Por qué? Bueno, esto es así porque el rollback que hace el comando migrate refresh es más parecido al del comando migrate reset, porque intentará hacer un rollback de todo ignorando el lote que tengan. Por ello, toda migración, sin importar su lote, se revertirá, incluyéndose así las migraciones de prueba que creamos. Pero dado que la acabamos de mencionar, ¿qué pasa con el comando reset? ¿Nos podrá ayudar? Vamos a intentarlo. Nada. ¿Y por qué no funciona? Pasa que tanto el comando migrate rollback, migrate refresh y migrate reset usan la tabla migrations para saber qué migraciones existen para revertirlas, o mejor dicho, para hacerles rollback. Y en tal tabla migrations aún existen las migraciones que creamos de prueba. Y este es el problema. Y es que si bien borramos los ficheros, en ningún momento se borraron de la tabla migrations. Aunque dado que solo es una advertencia, no debería haber problemas, ¿no? Es decir, podemos seguir trabajando con normalidad. Y eso es cierto hasta cierto punto. Ahora, ¿qué pasa si vuelvo a crear las migraciones? Imaginemos que rediseñamos nuestra base de datos y ahora tenemos de vuelta las tablas que teníamos antes, pero con algunos cambios y tal. Ahora intentamos usar el comando migrate refresh de nuevo. Y es justamente esto a lo que quería llegar. ¿Cómo solucionamos este problema? Antes del Laravel 5.5 probablemente hubieras tenido que manualmente borrar tu base de datos y volverla a crear. Pero ya no es necesario hacer eso, porque si se dieron cuenta, el problema es que estamos intentando hacer rollback de tablas que borramos nosotros manualmente, y eso puede pasarle a cualquiera. Es decir, tú mientras creas tus migraciones, puede presentarse el caso de que ciertas migraciones ya no las necesites, o hayas replanteado tu diseño de base de datos y tengas que quitar algunas tablas.
o simplemente cambiar el nombre alguna. Laravel, pensando en todas esas situaciones, nos permite usar el comando, y ahora sí, por fin, PHP Artisan Migrate Fresh, que hace lo mismo que refresh, sí, hasta cierto punto. Tiene un PHP Artisan Migrate implícito, pero no un rollback. Entonces, si corremos el comando fresh, ya estaría solucionado el problema. ¿Por qué? Porque este comando no hace un rollback y directamente se encarga de borrar todas tus migraciones sin revisar la tabla migrations. Y ya, asunto arreglado. Una definición que seguro encontrarán si buscan a más detalle cómo trabaja Migrate Fresh es que este no ejecuta las funciones down. Y eso es verdad. Recuerden que cada clase hija de migrate tiene dos funciones, up y down. El comando migrate fresh omite los métodos down, pues resulta que tú puedes poner código directamente aquí para manejar ciertas funcionalidades o lo que quieras. Aunque en lo personal no he tenido la necesidad de hacer esto aún. Siempre queda un poco más claro verlo desde un ejemplo que te haya ocurrido a ti. Y bien, en resumen, esto sería la diferencia entre fresh y refresh. Habitualmente recomiendo usar refresh, pero es cierto que fresh, para por ejemplo el caso que presenté hoy, es mucho más útil y te puede ahorrarte de muchos errores. En fin, el comando fresh puede serte mucho más útil que el comando refresh, por lo que usar uno u otro también depende de ti, pero ten cuidado siempre a la hora de cambiar de nombre tus ficheros o a la hora de borrarlos y volverlos a crear, ¿no? Eso es más que todo la diferencia entre usar uno y otro. Bien, yo me despido. Gracias por ver hasta el final. Hasta pronto.